Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su programa Catequesis Viviente. Está con ustedes su hermano Roquel Cárdenas, como siempre aquí en FeTV comentando el Catecismo de la Iglesia Católica. Antes de continuar con el tema del día de hoy, les invitamos que por favor nos acompañen a hacer esta breve oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, envía tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy hermanos, después de haber realizado esta oración al Espíritu Santo para que nos ayude en este programa, queríamos, como siempre, invitarles a contribuir con FeTV. Recuerden que FeTV es el canal de la Iglesia Católica, el canal que trabaja por la evangelización en nuestro país. ¿Cómo usted puede ayudar a FeTV? De 3 maneras muy concretas. La primera, recuerde, importantísimo, ver la programación. Esto lo hacemos con mucho cariño para que usted se edifique. Tenemos entretenimiento, formación humana, formación religiosa, tenemos momentos de oración, tenemos la Santa Misa y tantos otros aspectos que nos ayuda y nos edifica y nos trae paz, según el testimonio de ustedes mismos nos han hecho llegar. Así que sea un FeTVidiente fiel e invite a otros que descubran este tesoro que es este canal. Otro aspecto importante es recordar la oración. Las obras de apostolado y también las obras seculares de nuestra vida prosperan gracias a Dios, a la oración, a nuestra entrega. Así que siempre recuerde esto, oramos menos de lo que necesitamos, siempre. Si usted piensa que ora mucho, le aseguro que está orando menos de lo que es necesario. Así que siempre recordemos orar más y dentro de nuestras oraciones personales, de grupo, en la Santa Misa, en la hora santa, pedir por las obras de la Iglesia, en especial este canal FeTV, el canal de la misericordia. Y en tercer lugar, usted sabe que FeTV sigue adelante gracias a usted y a sus donaciones. ¿Cómo usted puede donar para FeTV? De muchas formas. Si tiene tarjeta Visa, Clave o Mastercard, puede hacerlo a través de ese medio. Si quiere, puede enviarnos su donativo a la cuenta que tenemos en el Banco General y en el Global Bank, que se llama Fundación para Educación en Televisión, FeTV. Fundación para Educación en Televisión. Puede hacerlo a través de la banca en línea o ir directamente al banco y hacernos su donativo. También recuerde que si usted vive en el área metropolitana, usted puede llamarnos y aquí le podamos enviar el mensajero para que también desde la comodidad de su casa puede enviar su donativo. Y también finalmente recordar que puede hacerlo a través de ya la conocida reina del intercambio de bienes a través del celular, es la aplicación del Yapi. Si usted tiene Yapi en su celular, simplemente tiene que buscar en su directorio FeTV05 y ahí puede realizar su donativo, lo que su corazón le indique. Recuerde, no es importante el tamaño del donativo, es el corazón con que lo damos. Muchos pequeños donativos hacen como un grano de arena, hace una montaña de amor que posibilita que este canal pueda seguir evangelizando para el bien suyo, mío y de todos los panameños. Así que sigamos adelante viendo FeTV, orando por FeTV y donando por FeTV. Dicho esto, vamos a pedirle a nuestro señor director que por favor nos ponga el numeral del catecismo que Dios
permita que vamos a compartir. Y estamos en el ambiente, recuerde, de la iglesia. Estamos meditando lo que la iglesia enseña sobre sí misma. Y dentro de ese aspecto estamos en el numeral 792, que tiene como título Cristo, cabeza de este cuerpo. Dice el 792, Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Colosenses 1:18. Es el principio de la creación y de la redención. Elevado a la gloria del Padre, Él es el primero en todo. Colosenses 1:18. Principalmente en la iglesia, por cuyo medio extiende su reino sobre todas las cosas. Entonces aquí, como vemos, efectivamente el misterio de Cristo, para poder ser transmitido y entendido, se usa a través de analogías, comparaciones. ¿Qué significan estas comparaciones o analogías que se dan sobre la iglesia? Bueno, una preferida que aparece en Colosenses 1:18 y en otros textos bíblicos es cabeza. Recuerden, tiene varios significados. La cabeza como comparación del cuerpo. Cuando decimos que una empresa está a la cabeza, ¿qué significa? Que es el primero, está adelantado. Otro aspecto importante es que la cabeza es como el centro coordinador, motor, que lleva adelante los movimientos, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros sabemos que cuando en nuestro cuerpo hay muerte cerebral, inmediatamente el cuerpo queda inerme. Entonces, todos estos conceptos se utilizan como analogía o comparación que en un aspecto refleja el misterio de Cristo y en esa relación con su iglesia. Empecemos con el mismo Cristo. Dice que Jesucristo es la cabeza de la humanidad. Entonces, y por ello también es cabeza de todo lo creado. ¿Por qué? Como Dios evidentemente lo es todo para la creación. Pero ¿por qué decimos que Cristo es cabeza? Y cabeza de la creación y cabeza del ser humano. Porque recuerden que el Padre envía a su único Hijo, al Verbo, cuando era verdadero Dios, ¿no?, en espíritu, y que no estaba encarnado, lo envía a que se haga uno de nosotros igual en todo, menos en el pecado. Entonces, a partir de ahí, Él se solidariza con nosotros y, por lo tanto, siendo Dios, se hace uno de nosotros. Entonces, comparte ese aspecto de la creación. Entonces, como tal, la creación ya no solo visible, que es el universo visible que tenemos nosotros, sino también el invisible, queda definitivamente, Él es parte de Él. ¿Y en qué sentido el primero? Bueno, evidentemente porque se hace parte de la creación como uno más, pero a la vez es su creador, es Dios. Entonces es el primero indudablemente por eso. También es el primero de la humanidad y el universo porque recuerden que al hacerse parte de nosotros no lo hizo en vano. Lo hizo ¿para qué? Para rescatarnos de una situación que el mismo hombre provocó, el pecado original, que rompe la relación de la humanidad y por ello de la creación con Dios. Entonces esa separación que el pecado provocó, vino Jesucristo a restablecerla. De esa forma se convierte en aquel que une a la creación y entre ellos principalmente a la humanidad al hacerse responsable de nuestros pecados, del pecado original y de todos nuestros pecados personales, se convierte en el puente y de ahí es la cabeza de toda la humanidad, aquel que va adelante para llevarnos al Padre. Y el otro aspecto entonces, Jesucristo, para hacer eso, lo hace a través de una comunidad que Él establece, que llamamos iglesia, asamblea, de aquellos que creemos en Él y nos entregamos a Él y recibimos los frutos de su redención. Esa iglesia, que es el germen del reino de Dios en esta tierra, ¿quién es el que la dirige, la sostiene y quién fue el primero que la establece? Jesucristo. Por lo tanto, Él es cabeza. No solo cabeza, dice que es fundamento, pero en este caso estamos hablando de la cabeza. Entonces Jesucristo en ese sentido también usa, se le explica como sentido de la cabeza. El otro aspecto de cabeza también decíamos que no solo es el primero, sino es aquel que dirige, que coordina,
Entonces, en ese sentido también Jesucristo es cabeza de la iglesia. Por eso el Papa es el vicario de Cristo. ¿Qué es el vicario? El representante de la tierra de Cristo, la cabeza visible de la iglesia, pero la verdadera cabeza, aquel que dirige, domina y lleva adelante a la iglesia, la sostiene, es Jesucristo. Entonces el Papa lo que es un representante, lo que diríamos en lenguaje bíblico, un mayordomo, aquel que simplemente representa al que es dueño verdadero de la iglesia, por quien dio la vida. Por lo tanto, entonces en ese sentido el Papa es cabeza visible de la iglesia y que, como sabemos, es temporal, fallece y viene otro que ocupa su lugar, pero el que es cabeza permanente y en todo momento de la iglesia es Jesucristo. Entonces, en resumen, para terminar esta sección, podemos decir que decíamos que la analogía del cuerpo y también el concepto de cabeza sirve para explicar el misterio de Cristo desde su encarnación como cabeza de la humanidad, como cabeza de la creación por aquel que lo redime, como cabeza que domina todo por ser a la vez alguien que se hace parte de la creación, pero es su creador. Recuerden que la palabra dice que todo fue hecho por Él y para Él. Entonces es una expresión muy interesante que pienso resume bastante bien este concepto de que Jesucristo es creador y a la vez partícipe de la creación a través de su encarnación. Entonces, Jesucristo en ese sentido es el primero, y también como redentor al salvarnos y guiarnos como pueblo hacia el Padre, y cabeza de aquel pueblo de Dios que es semilla. Recuerden un aspecto importante. La iglesia es semilla del pueblo de Dios porque tiene la misión de llevarle la salvación a todos los pueblos. Y a través de la evangelización y a través de la oración y los sacrificios, nosotros contribuimos como iglesia, cuando somos fieles a Cristo, a la salvación del mundo entero. Para las personas que, por ejemplo, no conocen a Cristo sin culpa de ellos, a través de la salvación que Cristo nos gana por medio de la iglesia, algunos por medios que solo Dios conoce, van a recibir las gracias necesarias para recibir la salvación. Entonces, la iglesia es mediadora de esa salvación. Por eso es que la iglesia es germen, semilla de aquella salvación que Dios quiere para todo el mundo, inclusive para aquellos que en algún momento se alejan de Dios durante prácticamente toda su vida, hasta el final de su vida, puede recibir la misericordia de Dios gracias a ¿qué? A la iglesia, que es en esta tierra aquella custodia y administradora de los bienes salvíficos de Cristo. Entonces, es esa institución que a la vez tiene aspectos humanos y divinos, lo que Cristo quiso establecer para que fuera medio, ¿no?, para que llegara la salvación a todo el pueblo, la gracia de Dios. Entonces, por ese aspecto es importante que veamos todos estos aspectos que el Catecismo nos regala a través de la Sagrada Escritura, de qué quiere decir Cristo, cabeza de la iglesia, cabeza de la humanidad, cabeza de la creación, y la iglesia como germen del reino de Dios en medio de esta tierra. Dicho esto, hermanos, vamos a hacer la primera pausa del programa y después continuamos con este interesante tema. Muy bien, hermanos, estamos de vuelta en este su programa Catequesis Viviente, comentando el Catecismo de la Iglesia Católica. Recuerden que estamos en el aspecto de la Iglesia y en el subtítulo de este tema de la Iglesia estamos hablando de como Jesucristo como cabeza de la Iglesia. Vamos a ver el siguiente numeral para ver qué nos dice la Iglesia con respecto a sí misma y su relación con Jesucristo como cabeza. El 793 nos dice lo siguiente: Él, se refiere a Jesucristo, nos une a su Pascua,
Todos los miembros tienen que esforzarse en asemejarse a Él hasta que Cristo esté formado en ellos. Gálatas 4:19. Por eso somos integrados en el misterio de su vida. Nos unimos a sus sufrimientos como el cuerpo a su cabeza. Sufrimos con Él para ser glorificados con Él. Bueno, aquí volvemos al tema de la cabeza y en qué sentido nos explicamos este concepto. Vamos a usar el símil del cuerpo. Miremos nuestro cuerpo. La cabeza dirige todo, yo muevo mis manos gracias a la cabeza, al cerebro, pero además de eso, el dolor de un dedo, ¿no?, es el dolor de la cabeza, pero el dolor de la cabeza también impregna todo el cuerpo. Hay una interrelación. Y el otro aspecto importante que nos presenta la cabeza es que hay una cierta comunión. O sea, que la cabeza es cuerpo y el dedo también es cuerpo. No, uno no puede decir que es menos cuerpo que otro, hay una unión. Entonces, a partir de ahí también se utiliza el concepto de cuerpo unificado, pero también de cabeza como primera, como aquel que lideriza. Alguien decía que donde entra la cabeza entra el cuerpo. Antes decían tenían ese dicho, dando a entender que la cabeza siempre va adelante, es la guía, de alguna manera. De hecho, cuando hacemos de manera figurada, decimos la cabeza de la columna. Cuando una columna de personas dice que la cabeza es el que va adelante. Entonces, en ese sentido, el catecismo nos dice que Jesucristo es cabeza de guía. Es cabeza porque tenemos comunión con Él. Y también es cabeza porque compartimos o debemos compartir con Él y Él comparte con nosotros nuestra experiencia. Miren esos tres conceptos interesantes y se usa la cabeza para explicitarlo. Vamos a ir desgranando uno a uno. Primero, el aspecto de la cabeza como guía. Entonces sí, Jesucristo se encarna y en su encarnación viene no solo a enseñarnos cómo es el hombre, sino cómo debe ser el hombre. Vamos a ponerlo de una manera poética. Jesucristo viene a ser el hombre perfecto como Dios soñó que deberíamos ser todos nosotros. Entonces Jesucristo viene a ser el modelo de hombre que Dios, vamos a ponerlo de esta manera, quiere para todos nosotros. Por lo tanto, en ese sentido, Él es nuestro modelo, aquel que debemos ser. Todos debemos ser o procurar formar, como decía usando frases de San Pablo, a Cristo en nosotros. Y no se trata de una imitación, porque nosotros no vivimos en el siglo I, ni vivimos en Israel, no somos israelitas. Entonces, ¿qué se trata? No se trata de una imitación paso a paso, como quien hace una fotocopia. Se trata del Evangelio, los principios, la enseñanza, venirlo a aplicar a nuestra vida concreta, a la época concreta que vivimos. Es decir, dicho como decía alguien con alguna, diríamos, argucia, si Jesucristo viviera hoy, ¿cómo se comportaría? Si Jesucristo viviera en medio de los celulares, de la inteligencia artificial, de las computadoras, hablando de tecnología, del tranque, ¿cómo sería Jesucristo? ¿Cómo viviría Jesucristo hoy día? Entonces, ese es ser otros Cristos. Entonces, a veces nos equivocamos porque no se trata de que para ser otros Cristos tenemos que hablar exactamente como hablaba Cristo, ¿no? Y si no lo hemos visto, pero como imitar sus gestos o todo lo que hizo, no. Porque, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Jesucristo decidió ser célibe, no casarse nunca, pero entonces yo me casé. Entonces ya, eso no me impide a mí imitar a Jesucristo, porque como decíamos, no se trata de una imitación copia, fotocopia, se trata de imitar los principios, conceptos, enseñanzas que Jesucristo nos transmitió aplicada a nuestra vida. Ahí está el discernimiento. El otro aspecto importante que hablábamos de Jesucristo como aquel que comparte nuestros sufrimientos y nosotros compartimos los de Él. Es una asociación. Como la cabeza no puede decir, como el dedo me duele, a mí no me importa, igual
que el dedo no puede decir que como la cabeza me duele, a mí el resto no me importa. Hay gente que dice, por ejemplo, que cuando le duele la cabeza es como si le doliera todo el cuerpo, o hay dolores de cabeza tan fuertes que afectan todo el cuerpo. Bueno, ese aspecto de unidad es lo que Jesucristo nos invita, que tengamos una comunión para que Él comparte con nosotros su sufrimiento y nosotros compartimos nuestros sufrimientos con Él. Es esa comunión, es la unidad que produce el amor. No puede haber indiferencia. Cuando uno ama a alguien de verdad, no puede verlo sufriendo y decir, bueno, eso no es, yo te quiero mucho, pero eso no me afecta. No, al contrario, no se puede amar a una persona sin sufrir al verlo sufrir y también alegrarnos al verlo alegre. Entonces, es esa unión que produce el amor, igual con Jesucristo. Entonces, nosotros no podemos ver que Jesucristo sufrió tanto por cada uno de nosotros, en especial por mí, y decir simple y llanamente que eso no me afecta o no me importa, o viceversa, Jesucristo nos ama tanto que no puede vernos sufrir sin Él, de alguna manera, ser solidario, partícipe con nosotros. Entonces, ahí está ese aspecto de esa comunión de bienes espirituales. Y el otro aspecto que hablábamos es de que Jesucristo fue el primero entre todos nosotros, cabeza que avanza, guía. ¿Para qué? Para llevarnos al Padre. Entonces nosotros seguimos a Jesucristo, no es simplemente por ser buenos o ejemplos para otros o por vivir o porque lo admiramos, no, porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero ¿el camino a dónde? ¿La verdad de qué? ¿Y la vida de qué? El camino al Padre, que es el cielo, la comunión con la Trinidad. ¿Ah? La verdad, que es lo que Él nos vino a enseñar, la verdad de Dios, la verdad de lo que Dios tiene planeado para nosotros y la vida, que es la vida eterna. Entonces, por lo tanto, Él vino a guiarnos. Entonces, fíjense que cuando Él se despide de los apóstoles, dice, yo me voy, pero deberían alegrarse que me vaya porque les voy a enviar el Paráclito. Pero donde yo me voy, hay muchas mansiones. Cuando llegue el momento, yo regresaré y los vendré a buscar y los llevaré allá. Entonces, eso no fue solo para los apóstoles, sino para cada uno de nosotros si somos fieles a Él. Entonces, Él fue y abrió las puertas del cielo y Él vendrá a buscar a su iglesia, a cada uno de nosotros, para llevarnos allá. Entonces, en ese sentido, también es nuestra cabeza y guía. El otro aspecto importante lo vamos a ver en el siguiente numeral del catecismo, señor director. 794, dice el catecismo, Él provee a nuestro crecimiento para hacernos crecer hacia Él, nuestra cabeza. Cristo distribuye en su cuerpo, la iglesia, los dones y los servicios mediante los cuales nos ayudamos mutuamente en el camino de la salvación. Bueno, aquí viene otro concepto que podemos hacer analogía. Habla de crecimiento, ¿no? Crecer para asemejarnos a Él. Dice que se distribuye entre los cuerpos los dones y servicios, ¿no? Para ayudarnos mutuamente en el camino. Entonces, habla de crecimiento y habla de dones y servicios. Entonces, ¿qué hace la cabeza? Fíjese, la cabeza es de alguna manera la que coordina. Imagínense que el estómago de repente nos avisa que tenemos hambre. ¿Quién es el que dice que ese aspecto, que el estómago, entonces el cerebro recibe la señal? ¿Y qué toma decisiones? Bueno, hay que ir a buscar alimentos para poder saciar esa necesidad. Bueno, igual Jesucristo es aquel que nos guía a los buenos pastos. Recuerden que es el buen pastor que lleva a la oveja. Estamos hablando ya en este caso de alimento espiritual. Entonces, la oveja espiritual es llevada por el buen pastor a los buenos pastos. ¿Para qué? Para que esa necesidad, esa hambre espiritual sea saciada. Entonces, ¿quién es el que guía a buenos pastos? El pastor. ¿Qué ocurre? Hay un detalle interesante. Fíjense. La oveja, a diferencia de otros animales, no tiene ni buena vista ni buen olfato. Valiente animal, ¿no? Hay animales que se caracterizan por una vista impresionante como el águila. Hay otros que se caracterizan con un olfato impresionante como el perro. Pero imagínense un animal que no tiene ni buena vista ni buen olfato.
es bastante dependiente. Entonces, por eso el pastor tiene que llevar a la oveja, cuidarla de los depredadores y además tiene que llevarla donde hay agua, porque no olfatea el agua, y donde hay buenos pastos. Entonces es dependiente. Y no solo eso, sino que es también un animal indefenso, no tiene garras ni buenos dientes para si alguien lo ataca se va a defender. Entonces, de esa analogía de la oveja permite ver que nosotros en el mundo espiritual somos similares. En el mundo espiritual nosotros no sabemos qué es lo que nos conviene, cuál es el alimento que nos conviene. No sabemos dónde está el agua viva, no lo podemos olfatear, no vemos con claridad y tampoco nos sabemos defender. Entonces, Jesucristo como pastor es aquel que viene a llevar donde está la fuente de agua viva, como él mismo dijo. Él nos va a llevar donde hay agua viva, nos va a llevar donde hay buenos pastos, buen alimento, la enseñanza, el conocimiento, la sabiduría que viene de Dios, y además de eso nos va a proteger de del enemigo. Como sabemos, tenemos un enemigo y sus secuaces que son enemigos nuestros que buscan atacar nuestra vida espiritual para alejarnos de Dios. Entonces Jesucristo como buen pastor viene a proveer de esta forma. Entonces él como cabeza, entonces hablando de la analogía de que la cabeza nos invita a que busquemos alimento, bueno, en ese sentido él es cabeza pastor que cumple ese rol con cada uno de nosotros. El otro aspecto es que además, ¿qué hace la cabeza? Hombre, si usted tiene habilidades con las manos, sabe, la cabeza lo guía para que usted pueda usar sus manos, usar su voz, sus ojos. ¿Cuántas personas usan los talentos y la cabeza de alguna manera lo coordina para que pueda utilizar ese talento en bien suyo y de los demás? Esa analogía que usé para el cuerpo nos sirve a nosotros para entender que de la misma manera la cabeza, Jesucristo, con el Espíritu Santo viene a darnos los dones y servicios que contribuyen a que nosotros nos desarrollemos en la santidad, porque sirviendo a otros nos desarrollamos en la santidad, en el amor al prójimo, que es lo que Dios quiere, sino que además edificamos la iglesia. Entonces, de la misma manera que el cerebro nos ayuda a poder desarrollar nuestros talentos para poder desarrollarnos como personas, igual en la vida espiritual el Espíritu Santo viene a desarrollar en nosotros dones y servicios. Dones, ¿por qué? Porque es un regalo. Servicios, ¿por qué? Porque es en bien de los demás. Y esa analogía también nos sirve en el campo espiritual. Recordemos que de esta manera Dios permite que nosotros podamos asociarnos a su obra, ¿no?, de salvación. Cada vez que nosotros ejercitamos un don en el servicio natural, como por ejemplo cuando somos médicos, abogados, albañiles, plomeros, cualquier servicio que Dios permita que hagamos, de alguna manera edificamos al mundo, hacemos el bien a los demás y contribuimos para que este mundo mejore. Y en los dones, digamos, que vienen del Espíritu Santo sobrenaturales, contribuimos de manera espiritual a que las personas se acerquen a Dios. Todo es un conjunto que nos permite, si lo hacemos por amor a Dios, en el servicio. Entonces, dicho en resumen esto, entonces cabeza, recordemos, para poder guía que nos enseña a buscar los alimentos, el agua viva y el camino hacia donde tenemos que guiarnos, que es el cielo. Y también la cabeza nos permite desarrollar esos dones, servicios que ayudan a edificar a nosotros en la santidad, el servicio a los demás, a hacernos servidores de todo como Cristo quiere y a edificar y servir a los otros. Entonces, de esta manera, la cabeza también, ayudando a otros, nos ayudamos a nosotros mismos. Bien, hermanos, dicho esto, vamos a hacer la segunda pausa y recordamos que después de esta pausa, iniciando el siguiente segmento, vamos a escuchar el reportaje de Monseñor José Ignacio Munilla, donde nos va a explicar el compendio de Catecismo de la Iglesia Católica sobre este tema. Hoy, hermano, como saben que lo prometido es deuda, como dijimos al final del segmento anterior, vamos a escuchar el reportaje que es
el comentario del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica de Monseñor José Ignacio Munilla, que habla de este tema. Número 157 del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Quién es la cabeza de este cuerpo? La respuesta es: Cristo es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia. La Iglesia vive de Él, en Él y por Él. Cristo y la Iglesia forman el Cristo total, San Agustín. La cabeza y los miembros como si fueran una sola persona mística, Santo Tomás de Aquino. Bueno, partimos de un texto que deberíamos de grabar, ¿no? Pues a fuego en nuestro corazón, con letras de oro. Es ese famoso himno: Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura, porque en Él fueron creadas todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles, tronos y dominaciones, principados y potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todo y todo se mantiene en Él. Él es también la cabeza del cuerpo de la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, y así es el primero en todo, porque en Él quiso Dios que residiera toda la plenitud. Y por Él y para Él quiso reconciliar todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz. Este es un himno maravilloso que está en el primer capítulo de Colosenses, a partir del versículo 15 hasta el versículo 20. Un himno maravilloso que también rezamos en la liturgia de las horas. Este himno se llama Cristo, cabeza del universo. Dentro de ese ser cabeza del universo está ese versículo 18 en el que dice: es también cabeza del cuerpo de la Iglesia. Claro, siendo cabeza del universo se entiende, ¿no?, que sea también cabeza de la Iglesia. Él es autor de la creación y de la redención. Y elevado a la gloria del Padre, es el primero en todo. Un himno que reconoce la centralidad, un himno cristocéntrico, ¿no?, por antonomasia. Bueno, pues dicho eso, Cristo es el centro del universo, es lo que celebramos en esa fiesta de Cristo, Rey del universo y centro de la historia. A nosotros nos une, Jesucristo nos une a su Pascua. Y entonces, como dice Gálatas 4:19, ¿no?, hasta que Cristo esté formado en nosotros plenamente, porque en esta vida la imagen de Cristo se va formando en nosotros, y si nuestra vida espiritual va avanzando, cada vez nos parecemos más a Cristo. Nuestros sentimientos se van conformando más a Cristo, nos vamos cristificando. Un cristiano no solo tiene que ser cristiano por el bautismo, no, es que existencialmente tiene que tener un proceso de cristificación. Nos integramos en todos los misterios de su vida, sufrimos con Él para ser glorificados con Él. Todo lo que acontece en nuestra vida es el escenario en el que Dios ha querido que vayamos cristificándonos, siendo otro Cristo, ¿no? Y Cristo va proveyendo nuestro crecimiento espiritual. Hay otro texto de Colosenses, ¿no?, que es el capítulo 2, versículo 19, en el que dice, ¿no?, estamos llamados a que Él nos a mantenernos unidos a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, a través de las junturas y tendones, recibe alimento y cohesión, y crece como Dios le hace crecer. Estamos, pues recibiendo el alimento de Cristo y estamos, pues, creciendo como Dios nos hace crecer en esta vida, ¿no? Este es el proyecto de Dios, tener esa íntima unidad con Cristo para ir creciendo en Cristo, ¿no? Y esto es lo que forma la Iglesia. Aquí hay dos citas en este texto, 157, dos citas, en las que después de haber dicho cómo la Iglesia vive de Cristo, en Cristo y por Cristo, que esto seguro que nos suena, ¿no?, a ese momento de
de la doxología eucarística, por Cristo, con Él y en Él. Vivimos de Él, en Él y por Él, ¿no? Bueno, pues se nos refiere que la Iglesia no es otra cosa que el Cristo total. Esa expresión Christus totus es una expresión de la primitiva, de los primeros siglos de la Iglesia, especialmente San Agustín, y me lo habéis escuchado ya en alguna ocasión, ¿no? Es San Agustín el que la da a luz, diciendo, este es el Christus totus, el Cristo total. No se puede cortar, distinguir, separar a Cristo de su Iglesia, sería una barbaridad, sería una decapitación, no se puede cometer tal barbaridad. Por eso, ¿no? Quizás una de las imágenes más hermosas que puedan existir es la imagen del cuerpo místico, que está subrayando esa unidad, el Cristo total. Y también, ¿no?, la imagen de Santo Tomás de Aquino, que dice la cabeza y los miembros como si fueran una sola persona mística, siendo una sola persona mística, siendo el mismo Espíritu Santo el que anida en la cabeza y en el cuerpo. Así tenemos a Cristo por cabeza, el que es cabeza del universo, el que es rey y centro de la historia, es cabeza también de la Iglesia y la vivifica místicamente por el don del Espíritu. Muy bien, hermanos, después de haber escuchado a Monseñor José Ignacio Munilla, que hace unas exposiciones breves, concisas, muy sesudas, vamos a continuar comentando el último numeral del catecismo sobre este tema. Vamos a pedirle a nuestro señor director que nos lo ponga, 795. Dice lo siguiente: Cristo y la Iglesia son, por tanto, el Cristo total. La Iglesia es una con Cristo. Los santos tienen conciencia muy viva de esta unidad. Felicitemos y demos gracias por lo que hemos llegado a ser, no solamente cristianos, sino el propio Cristo. ¿Comprendéis, hermanos, la gracia que Dios nos ha hecho al darnos a Cristo como cabeza? Admiraos y regocijaos, hemos sido hecho Cristo. En efecto, ya que Él es la cabeza y nosotros somos los miembros, el hombre todo entero es Él y nosotros. La plenitud de Cristo es pues la cabeza y los miembros. ¿Qué quiere decir la cabeza y los miembros? Cristo y la Iglesia. San Agustín, en una homilía, y tenemos otra parte de este numeral que pienso que habla de, si no me equivoco, de Santa Juana de Arco. Es un texto que habla de Santa Juana de Arco que hace una explicitación muy similar donde nos explica. Aquí hay dos conceptos que yo quisiera rescatar sobre esto. El primero es esa identificación que a partir del bautismo tenemos con Jesucristo. Y la otra es esa identificación que está entre Cristo y su Iglesia, que muchas veces tenemos distorsionada. La primera, efectivamente, tenemos que recordar que San Pablo nos dice a nosotros que nosotros no podemos caer, y voy a hacer una explicación. En la antigua Grecia existía una costumbre, ¿no? Por ejemplo, hoy día existen lamentablemente prostíbulos todavía, donde se practica la prostitución. Mujeres o hombres, puede ser también de acuerdo a los parámetros, cobran para tener sexo, ¿no? Y este es un acto simplemente de lujuria, de pecado, pero no tiene un aspecto cultual. En la antigua Grecia existía eso, también se pagaba, pero se consideraba que podía ser un acto de culto de algunos dioses. Entonces algunos cristianos podían caer no solo en el pecado de la idolatría, sino que se veían tentados por esta prostitución mal llamada sagrada. San Pablo empieza a llamar la atención sobre eso y dice, ustedes que están bautizados, ¿cómo van a caer en eso? No solo ofenden a Dios con la idolatría, sino que se van a hacer
partes de una prostituta, pero al ser parte ustedes de una prostituta están llevando los miembros de Cristo a la prostitución. ¿Podrían ustedes llevar los medios de Cristo tan santos, sagrados, a la prostitución? Como una llamada de atención. Entonces, muchas veces los cristianos no somos conscientes de esto, que una vez nosotros somos bautizados y estamos en gracia unidos a Cristo, nosotros tenemos una comunión profunda con Cristo. Y lo que nosotros hacemos, de alguna manera, está siendo partícipe al mismo Cristo. Entonces, por eso el crecimiento espiritual conlleva, como los santos hacen, de horrorizarse del pecado, porque significa, como dice San Pablo, llevar los miembros de Cristo a ese grado de corrupción. Entonces, hay que estar perseverantes no solo para cuidar nuestra alma y nuestro grado moral, sino también el gran don que significa tener esa comunión con Cristo. El segundo aspecto importante, ya en los minutos finales, está lo que hemos dicho, que la iglesia, no hay diferenciación entre la iglesia y Cristo, Cristo y la iglesia. Lo que ocurre es que muchas veces se da la confusión porque el protestantismo empezó a decir Cristo sí, iglesia no. Yo puedo tener una relación personal con Cristo desechando la iglesia. Entonces muchos quedan con esa idea como que si podemos accesar a Cristo de manera individualista, y eso no fue el medio que Jesucristo estableció. Jesucristo estableció una comunidad, los 12 apóstoles, a su vez la iglesia, y que ese era el medio, la comunidad por el cual podíamos nosotros entablar esa relación, sí, individual, pero en la comunidad, dentro de la iglesia. Por lo tanto, por eso que decimos que la iglesia cabemos todos, porque es el medio para entrar a Cristo, pero no podemos separar la institución establecida por Cristo de la comunión con Él. Y finalmente, hermanos, ya para finalizar el programa, recordemos que el catecismo nos muestra a Jesucristo como cabeza, como aquel que nos guía, como aquel que es el primero entre muchos, el que nos salva, como aquel que domina todo el cuerpo y que nos da dones y carismas. Y también en la comunión de la iglesia con Cristo y Cristo en la iglesia, que nos lleva a una identificación y saber que no puede haber Cristo en esta tierra, Cristo sin iglesia, iglesia sin Cristo. Es una comunión, y si queremos entrar a Cristo, tenemos que hacerlo a través de la iglesia. Ha sido un verdadero privilegio haber podido compartir con ustedes estos momentos de reflexión aquí en el programa Catequesis Viviente de FETV, el canal de la misericordia. En cuanto a mí, se despide de ustedes para que nos veamos en la próxima ocasión en otro programa de Catequesis Viviente. Les invitamos que se mantenga en sintonía en FETV, el canal de la misericordia, con el siguiente programa, que seguro será de edificación para todos ustedes. Que el Señor los bendiga a todos. Hasta pronto.